Bueno, pues precisamente en este contexto, mirando a Estados Unidos, a la administración Biden, quiero terminar hablando de la conferencia de paz de la que ayer hablaba Zelensky. Decía por primera vez que Rusia podría participar. Eduardo, empezamos contigo. Quiero saber cómo harás la propuesta de Zelensky, sobre todo este cambio de rumbo, ¿no? Que parece que ahora Rusia sí que podría participar, también coincidiendo con las elecciones de Estados Unidos. Parece que a Zelensky se le agota el tiempo y que alguien le está apretando, ¿no? Alguien le está diciendo que hay que moderar un poquito el tono. Acabas de decirlo, a Zelensky se le acaba el tiempo. Se le acaba el tiempo para ganar una guerra y se le acaba el tiempo incluso para renovar el puesto que actualmente ostenta, ¿no? Indudablemente las posibilidades de que Ucrania salga con bien de la guerra cada día son más escasas, por no decir ya prácticamente nulas. Y lo son precisamente por lo que antes hemos señalado, porque realmente quien más opciones tiene de ganar las elecciones en Estados Unidos es precisamente aquel que menos cree en que esta causa sea sostenible por mucho más tiempo. Yo creo que si se puede señalar por alguna razón la administración Biden, se la puede calificar de manera negativa, y es demoledor el argumento, sin insultos ni nada. Es decir, han demostrado ser los hombres que no saben negociar, que no se puede hablar con ellos. Yo recuerdo cuando Nixon se entrevistó con Brezhnev, también recuerdo cuando se abrió a China, y Mao Zedong hizo un comentario súper interesante. Dijo, con este hombre sí se puede hablar, ¿eh? No podía estar más lejos una figura de la otra, pero sí se puede hablar, es decir, es un negociador. Sin embargo, ahora mismo hay cuestiones que prácticamente que parecen de culto de esa nueva ideología que nos rodea por todas partes, y se anteponen incluso al pragmatismo que debe definir pues un planeta que tiene a Maquiavelo enterrado hace ya 400 o 500 años, ¿no? Es decir, bajar a la tierra, empezar a negociar, empezar a hablar sensatamente, ¿eh? No se puede mantener una postura, como se diría en los viejos tiempos, ¿no? A capa y espada hasta la muerte, indefinidamente, si eso te lleva también a tu destrucción, ¿no? No necesitamos un Japón en el año 45 y decir, teníamos razón, pero hemos perdido, ¿no? Y que ese escenario esté en Europa o en Estados Unidos. Yo creo que es el momento de sentarse a hablar, es el momento de que Ucrania acepte que el escenario no va a ser el que deseaba, el que legítimamente desea, ¿eh? O sea, no estoy haciendo una valoración de quién tiene razón, sino hay que asumir pragmáticamente que sus posibilidades son mucho más reducidas. Yo creo que así lo ha entendido Zelensky, e insisto en algo que antes señalaba, ¿no? Y es que para que esa cumbre se lleve a efecto es imprescindible que definamos qué es cumbre. Puede parecer una tontería, pero la interpretación del concepto es básico para que alguien se siente ahí. Es como si decidimos qué es un club. Pues para algunas personas un club será el Barcelona Club de Fútbol, y para otros un club es el Redford Club de Londres. O sea, son conceptos completamente distintos, ¿no? ¿Esa reunión tiene que tener lugar? Sí. Ahora, tampoco tiene que ser una mesa a la que estén invitados todos. Yo recuerdo cuando se negociaba la paz en Vietnam del Norte, pues se encontraba en París los delegados de Estados Unidos con los de Vietnam del Norte. Y es que no invitaban a los de Vietnam del Sur para estas cosas. Yo creo que ha llegado el momento de que realmente quienes sostienen realmente el esfuerzo militar se pongan de acuerdo en decidir qué es lo que pasa. Entonces, eso implica, pues como decía Mao Zedong, con estas personas sí se puede hablar. Trump es un negociador, es una persona que tiene voluntad de entenderse con cualquiera porque te quiere venderle una casa, un rascacielos o lo que sea, pero los demócratas están absolutamente ideologizados, lo cual no es malo si no lo antepones a los intereses legítimos de tu país. Bueno, pues pendientes de esta posible conferencia, Adrián, te quiero trasladar la misma cuestión. Si estás sorprendido y, sobre todo, ¿qué crees que va a hacer Rusia? Si crees que hay alguna posibilidad de que haya negociaciones antes de las elecciones de noviembre, ¿no? Que también parece ser uno de los motivos por los que ahora Zelensky cambia un poco el tono. Sí, bueno, puede haber distintos factores a tener en cuenta en este tema, ¿no? Vamos a ver, desde la perspectiva de Rusia,
desde luego no es el mejor momento. No es el momento en el que, desde un punto de vista estratégico, a Rusia le interesa negociar. Al contrario, Rusia también ha invertido mucho en esta campaña, ha realizado muchos esfuerzos, ha tenido costes muy importantes y, claro, dentro de una estrategia de desgaste en la cual es precisamente ahora, es decir, cuando culmina esa labor de desgaste, cuando esa labor de desgaste empieza a rentabilizarse territorialmente. Por lo tanto, ese es el peor momento desde un punto de vista, en principio, estratégico para que Rusia negocie, y también es el mejor momento para que Ucrania empiece a negociar antes de que se produzca el colapso. Claro, a Rusia, al contrario, le interesa rentabilizar estratégicamente la labor, el desgaste conseguido hasta ahora, esperar a que se produzca el colapso de Ucrania, y cuando ya sea evidente ese colapso de Ucrania, pues entonces se puede hablar o pactar la rendición o definir el nuevo contexto, ¿no? Bien, bueno, eso en principio desde un punto de vista de lo que sería, digamos, estrategia militar, ¿no? Pero evidentemente ahí hay otros factores en juego, ¿no? Claro, desde el punto de vista de Ucrania, bueno, efectivamente yo creo que la cuestión clave que define todo esto, la habéis dicho vosotros, es que el tiempo se acaba, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pero claro, aquí teníamos dos horizontes. Por un lado, un tiempo que se acaba para Ucrania desde dos puntos de vista. Por un lado, por el propio avance de la campaña de Rusia y por el propio hundimiento militar de Ucrania. Y, por otro lado, por la cada vez mayor cercanía de unas elecciones presidenciales cuya expectativa es que se convierta a Donald Trump en presidente para el próximo enero. Con lo cual, estábamos situando el margen de tiempo en unos cuantos meses, en los próximos meses. Pero también decíamos que hemos dicho, yo creo que todos hemos comentado antes o después, que esto es precisamente lo que hace estos meses tremendamente peligrosos. Porque, claro, la alternativa es que ante esa situación de que el tiempo se acabe, es que alguien, digamos, los países, los gobiernos o los grupos que han mantenido una estrategia belicista y una estrategia de escalada, que decidan que este es el momento de hacerlo reventar todo antes de que sea demasiado tarde, o por el avance ruso o por las elecciones norteamericanas, ¿no? Y bueno, esto sería, digamos, el aspecto a tener en cuenta. Bueno, teniendo en cuenta también, por ejemplo, estas declaraciones de Víctor Orbán, que vuelve a hacer referencia a que todo va a ir a mucho peor en los próximos meses, ¿no? Entonces, hay ahí esos dos factores, el avance en la intensidad de Rusia, pero también ese posicionamiento de las potencias occidentales más agresivas que pueden apostar durante estos meses a hacer reventar esa escalada para evitar que todo se les escape de las manos dentro de unos meses, ¿no? Bueno, yo creo que esas son un poco las variables que pueden haber jugado. Dentro de esas variables, teniendo en cuenta la dependencia de Zelensky con respecto a las potencias occidentales, pues esa referencia de Zelensky, esa matización o ese nuevo tono de Zelensky, pues habría que interpretarlo positivamente. Porque si estuviera claramente apostando por esa escalada, no bajaría el tono como está haciendo con estas declaraciones, salvo que esté empezando a intentar jugar a las dos bandas, ¿no? Pero eso sería nuevo, sería un contexto nuevo desde el punto de vista del posicionamiento personal de Zelensky, pero bueno, tampoco habría que descartarlo. En principio, jugar a dos bandas serían, por un lado, mantengo abierta la expectativa de que pueda producirse un estallido de esa escalada por parte de la OTAN, vamos a decir para simplificar, pero en caso de que no suceda nada antes o bien de las elecciones norteamericanas o del colapso de mi ejército, que lo estoy viendo ya cercano, pues tengo que empezar a prepararme para situarme ante ese nuevo contexto de una forma más o menos digna. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en esta conferencia, si es que finalmente se produce, y sobre todo pues la postura de Zelensky, si cambia o no, y también la respuesta por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Os doy las gracias una vez más a los tres por estar con nosotros, Francisco, Eduarda, Adrián, placer como siempre aprender de vosotros durante este espacio. Muchas gracias.